lo que de los que conocemos normalmente, ¿no es cierto? Y además cada vez se hace más extenso su aplicación porque son productos tan versátiles y son también fáciles de procesar, sobre todo, son livianos, ahorran mucho peso en el transporte, es decir, evidentemente la industria del mundo lo ha adoptado rápidamente y lo ha diversificado porque no cabe duda que tienen sus digamos, efectos, digamos, en cuanto a la relación costo-beneficio, digamos. Entonces cada vez se hace más extensivo a prácticamente todas las industrias, no solo con fines eléctricos, lógicamente, hay fines mecánicos, hay fines químicos, de lo que quieran, incluso en el uso de la medicina, digamos. O sea, se ha extendido demasiado y cada vez se va ampliando más el panorama de su aplicación. Bueno, después de eso, de esta resina y todo ese tipo de materiales, viene la aplicación, digamos, de qué es lo que es un material plástico, que en realidad ya es la resina a la que se le agregan los aditivos. Concepto que deben tener bien claro, digamos, cuáles son esos aditivos y qué funciones cumplen. Clasificación, bueno, nuevamente una clasificación, la gran clasificación de los polímeros, los dos grandes grupos, digamos, en lo que estaban los termoplásticos y los termoestables, digamos, como eso hay que conocer perfectamente su definición, cómo se lo constituye, cómo se lo obtiene, para entender mejor. Y luego viene ya el elastómero, que todavía no vimos, clasificación, aplicación en electrotecnia, caucho natural y sintético, caucho vulcanizado, bonito, gutapercha, balata, elastómero obtenido por polimerización de materiales sintéticos, que sería, digamos, lo que es el contenido de esta unidad temática número 9. Y a partir de ahí nos quedaría, como habíamos dicho, lo que entra en el parcial, los materiales cerámicos. Así que vamos a seguir donde estábamos, pero era para clarificar un poquito para los que ya están repasando, digamos, estos temas. Bueno, Gracias, profe. entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a seguir con esto. Bueno, estábamos entonces con los materiales plásticos empleados en electrotecnia, fabricación de plástico por revestimiento, habíamos visto todo esto, fíjense ustedes acá tienen el índice y ven que están, digamos, perfectamente establecidos los distintos temas que estuvimos viendo digamos, en el programa. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, pues repito, no revisar o repasar todo porque es demasiado largo, sino elegir de acuerdo al programa los distintos temas y hacer un resumen de lo más importante conceptualmente, o sea, aquello que realmente deben saber. Bueno, habíamos quedado con estos procesos, digamos, de fabricación, digamos, de ya la resina con el plástico, y creería que ya teníamos que entrar, estuvimos viendo los materiales termos plásticos y con eso ya habíamos entrado. Fíjense acá que tenemos clasificación de los materiales plásticos, material termoplástico y arrancaba ahí. Habíamos visto lo que era la caseína, un producto de origen animal, que bueno, de la leche, qué sé yo, ya eso pasó toda la historia, digamos. Resina de cumarona, resina poliestirénica, polietileno, pero antes de eso habíamos visto las resinas derivadas de la celulosa. Esto sí, aún sigue en vigencia porque la celulosa es un polímero natural obtenido digamos, de los vegetales, es decir, de los árboles, sobre todo de las coníferas, que son las que mayor aparentemente porcentaje de celulosa brindan, digamos. La celulosa ya es un polímero prácticamente y a partir de ahí se hacen un montón de variedades para distintas aplicaciones. Yo le había comentado que las celulosas hacían las primeras cintas para las películas, para las placas fotográficas, todas esas aplicaciones fueron las primeras prácticamente, y el famoso celofán, que era el material transparente para hacer los regalos, para envolver el regalo, hace muchísimas décadas se conoció eso, así que fue una gran aplicación todo esto. Hoy evidentemente ya están siendo reemplazados por otros productos que son de más fácil obtención, que sobre todo viene de la petroquímica, es decir, siempre estamos hablando de derivados de petróleo, ¿eh?
derivado de petróleo, de todas las posibilidades que nos dan, muchísimas posibilidades. Bueno, después seguía con la resina de cumarona, resina poliestirénica, que sí hay que saber hacer un resumen de sus cualidades, propiedades y usos en la parte de electrotecnia. Y lógicamente, si lo quieren agregar, algo más sobre las aplicaciones mecánicas, ya que ustedes van a ser ingenieros electromecánicos, es decir, los materiales, digamos, que tienen que conocer son los de uso electromecánico. Esto de los materiales como aislante es una parte, digamos. Es una aplicación importante para la aplicación en la industria electrotécnica de todo tipo, de baja tensión, media y alta tensión, digamos. Sin eso no podríamos mover las industrias. Luego viene el polietileno, muy conocido. Después vienen las resinas vinílicas. Esto es lo que PVC. ¿Por qué dice resinas vinílicas? Porque son muchas las que se obtienen de la resina básica, que es el policloruro de vinilo, que es como se obtiene en la industria petroquímica. Después cada industria que procesan ya el plástico, es decir, con aditivos, agregados, fabrican artículos para de todos los tipos de aplicaciones. Ustedes lo saben, digamos, el PVC en la aplicación eléctrica es extensísimo de todo, cañería, el forro de los cables, la fabricación de artículos que se usan en las instalaciones eléctricas como caños, cajitas. Después la aplicación también para electrodomésticos, para hacer carcasas, en la distinta forma que podemos usar el policloruro de vinilo. Y después la industria en la parte mecánica, bueno, ni que hablar, digamos, cielo raso, piso, mueble, cualquier cosa, digamos, impresionante el uso entre el polietileno y el PVC. Prácticamente son los plásticos que más se utilizan en el mundo prácticamente, o gran parte del mundo. Luego tenemos policloruro de, bueno, resina acrílica, que es otra de las termoplásticas, etileno propileno, policarbonato, ¿se acuerdan? El policarbonato, el carbonato, material que absorbe impacto, material que aguanta mucha temperatura bajo cero, por eso se lo utiliza también en los emprendimientos aeroespaciales. Las poliamidas, que son para hacer, sobre todo, tienen mucha resistencia mecánica a la tracción, que no solo se usa en la parte eléctrica, sino se usa para hacer forros para cables, digamos, espagueti, se usa para forrar cables, que es un material muy antihumedad, digamos, sino para el uso de mucho en la parte mecánica como cuerda y todo, y en la fabricación de textiles, digamos, combinado con y fibras de origen natural. Los poliuretanos también, ¿no es cierto? Esto también ustedes saben que son muy utilizados como elementos para absorber sonido, digamos, refractarios del sonido, para la temperatura. También, digamos, ocupa un lugar importante, y también tiene sus aplicaciones, algunas aplicaciones en la parte eléctrica. Resinas fluoradas, acá tenemos el teflón, el famoso teflón, tetrafluoretileno, y ahí ya veníamos con materiales termoestables, y eso no empezamos, así que hoy empezamos, o seguimos, digamos, con estas dos grandes clasificaciones, así que tenemos que ir a la página 261. 261. ¿Me están siguiendo, no? ¿Algún problema, algún inconveniente? Avisen, Están siguiendo con lo que estamos explicando, ¿no? Bueno, acá ya nos pasamos un poquito. Acá estamos con la baquelita, Bueno, materiales termoestables. Lógicamente siempre va a haber una definición. ¿Y qué dice? Se dice en el parágrafo anterior que la característica más importante de los materiales termoestables, llamados también materiales termoendurecibles o materiales termofraguantes, etcétera. Es decir, pueden tener distintas denominaciones que se utiliza para nombrar a este grupo de materiales. El tema es que pierden su plasticidad después de ser calentados por primera vez. Es decir, esto habíamos dicho en la definición, que eran materiales que se formaban por la unión de distintas moléculas de distinto origen, para dar una tercera molécula, que es la que se repetía en la cadena del digamos, el material, digamos, que estamos hablando. Bueno, el tema es que esto no era reciclable, y bueno, no se podían volver a su inicio, porque además cuando se producía la reacción, digamos, la reacción química, perdían material que podía ser en forma de gases o en forma de líquido, lo cual significaba una pérdida de el contenido químico. Entonces,
por supuesto ya no se podía retroceder al original, que sí ocurría con los termoplásticos, que son reciclables y nos permiten volver a su origen, a los productos originarios, digamos. Por supuesto, todo lleva un proceso, esto estamos diciendo a lo rápido, digamos, pero lo importante es saber eso, por eso se habla, digamos, de los materiales reciclables prácticamente en todas las aplicaciones. Eso es muy importante porque el mundo quiere volver a reciclar, porque si no estamos llenando el planeta de desperdicio que no se funden nunca o tardan demasiado tiempo en fundirse. Es decir, lo que se quiere es que el material o se reutiliza o que se desarme, digamos, alguna vez por sí solo, digamos, frente a los ataques químicos, ataques del medio ambiente, lo que sea. Eso sería, digamos, el envejecimiento y el deterioro. Pero hay otros productos que no, prácticamente como las gomas o un vidrio, por ejemplo, que duran miles de años, nunca se funden, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de entrar directamente a los distintos materiales para hacerlo más rápido, que es lo que tienen que hacer ustedes. Y bueno, resina fenólica. ¿Qué son las resinas fenólicas? La resina fenólica, también denominada fenoplastos, son materiales plásticos comúnmente conocidos con el nombre de baquelitas. Este nombre procede de su inventor, belga Baekeland, quien fundó la compañía Bakelita Corporation en 1907 para la explotación industrial del nuevo producto. Bueno, paramos un poquito acá. Las baquelitas también son muchísimas porque la base es la resina fenólica, pero a partir de ahí se pueden hacer distintos compuestos, se le pueden agregar o quitar cosas, con lo que da materiales para las distintas aplicaciones industriales de lo más diverso, no solo en la parte electromecánica. Y una de esas, ustedes por donde seguramente se recordarán con la edad que tienen, son las aplicaciones, digamos, para los usos culinario en la cocina, en el sentido de que los utensilios de cocina, donde hay temperatura, los mangos están revestidos con este material baquelita, que por supuesto es la resina básica con la que se le ha agregado otros materiales para abaratar costos. Ahí lo que importa es no como un material aislante eléctrico, sino como un aislante de temperatura, como un aislante de temperatura. Entonces, también en este caso, ¿qué tenemos que leer? Lo más importante de esto, en este caso, la parte más importante, digamos, de la baquelita está en la referencia que hace a digamos, el porcentaje que se utiliza de materiales para lograr el compuesto, digamos, el compuesto básico. Dice, el compuesto básico tiene una parte de fenol, formaldehído y catalizador. La temperatura de reacción es importante y el estado en que se interrumpe la reacción. Entonces, las proporciones de una baquelita básica, nombra acá 24 partes de fenol, formaldehído 100 partes, amoníaco 88%, o sea, 9,4 partes. Bueno, todo esto son proporciones químicas que, si no nos acordamos, no, pero lo que tenemos que acordarnos es esto, digamos, que se necesita fenol y formaldehído y un elemento reactivo que es el amoníaco, que permite que se inicie la reacción y se forme. Porque en la formación de todos estos productos están los reactivos. Si no hay reactivos, esto no funciona, digamos. Siempre va a haber, para que se produzca, que se inicie esa reacción que habíamos visto anteriormente, que lleva 3 etapas, que es la iniciación, la parte media y la finalización de la reacción, en la que se transforma todo la masa, o prácticamente quedando un 2%, que eso lo hacen en la industria petroquímica, en la industria básica, digamos. Nosotros, esas cosas se van a ocupar los ingenieros. Repito que la cuestión, la clave de esto, del conocimiento de los materiales para nosotros, es conocer, por supuesto, su nombre técnico, sus características, es decir, las propiedades que tiene y los usos, que es eso lo que nos interesa fundamentalmente. Otra información, digamos, no digo que no es importante tenerla, digamos, para conocimiento general, pero sería acumular demasiadas cosas de las cuales por ahí no queda nada. Entonces, por lo menos hay que tratar de que quede aquello que es más importante, digamos, lo más importante del producto, del material que estamos estudiando.
Entonces acá le cuenta una historia de 3 fases en función de la temperatura que se utiliza. Entonces esto tienen que saber, porque acá le van a dar de acuerdo a la temperatura. eh, Durante el proceso de producción de la baquelita le va a dar una primera fase que le da la baquelita A, una segunda fase que le da la baquelita B y una tercera fase que le da la baquelita B, la baquelita C, que no tiene aplicación en electrotecnia. Bueno, eso lo tienen que leer. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es eso, ¿eh? Y bueno, le va a quedar, por supuesto, le va a quedar grabado. No sé si estábamos grabando para que ustedes después recuerden esto, digamos. Eh, ¿Dónde estaba el tema para grabar? Más, a ver qué dice acá más. Dice grabar, bueno, grabar creo que está grabado, ocultar el nombre, no. Grabar en la nube era el asunto, se solicita el permiso del operador, pero ni para grabar, vamos. Bueno, permitido chat participante. A ver qué dice el chat. El chat dice: te envía todo, escribir mensaje. Muy bien. Bueno, esto era para, digamos, que no se olviden los temas que tenían que ir apuntando para repasar. De ahí seguimos, y si nosotros vemos acá, digamos, va a describir el tema de las aplicaciones, las utilidades, los usos que tiene, que es bastante extensa. De todo esto ustedes tienen que hacer un resumen. Después van a encontrar otros componentes, digamos, de las baquelitas, la resina fenólica que se pueden obtener, que es muy largo, pero la primera parte es la que me interesa, esas 3 fases con las que se obtienen las 3 baquelitas conocidas, y a partir de ahí se obtienen aplicaciones para distintos tipos de aplicaciones, tanto en cualquier sector de la industria, digamos, no solo en la industria electromecánica. Muy bien, de ahí pasamos al próximo material y aparecen las resinas ureicas. Bueno, acá como siempre tenemos el resumen final y un montón de nombres con que se conoce, por ejemplo, en los comercios, para pedir, pero que depende de cada país, digamos. Entonces van a encontrar un montón de nombres, Baquelite por acá, Fórmica, Facturán, Durax, Durex, Durite, es decir, hay muchos nombres que evidentemente en cada zona, en cada continente, en cada país, digamos, estarán usando. Acá evidentemente se conoce como baquelita y la fórmica también, la fórmica, que es un plástico utilizado mucho en el tema de los muebles y esa cosa, ¿no? Así que todas estas cositas no es fácil recordarse, así que no pretendo que se acuerden, pero sí el nombre básico, que es baquelita, digamos. Luego viene la resina ureica. Estos materiales se denominan también aminoplastos, resinas de urea formaldehído, ya que se obtiene por reacción del policondensación de la urea. O sea, esto, digamos, son de la química orgánica. Estos productos, la urea, digamos, la resina ureica, tienen que ver mucho con la química orgánica. Y bueno, acá tenemos una fórmula, pero que evidentemente no nos vamos a dedicar a retener las fórmulas desarrolladas, sino me interesan los nombres. El día que quieran aprender las fórmulas desarrolladas, irán a los libros de química para comprender cómo son las reacciones. Vuelvo a repetir que nos interesa tener el nombre técnico y propiedades y uso, que es lo más importante. Bueno, sigamos. Bueno, lógicamente este libro es muy completo y trae una tabla acá muy completa con toda la información técnica de las baquelitas, si es que la quieren conocer, digamos, o la necesitan en algún momento para hacer algún cálculo. Características físicas, eléctricas y químicas. Tampoco pretendo de que sepan todo esto, pero algunas ideas importantes: saber que resiste a alta temperatura, la baquelita aguanta hasta 400, 500 grados, se carboniza a esa temperatura, digamos. Es un material como aislante excelente, y fue uno de los primeros aplicado prácticamente como aislante en la fabricación de toma corriente, cajitas, tapitas, todo lo que tiene que ver con la construcción, digamos, de una instalación eléctrica domiciliaria, fichas, interruptores importantes, digamos. ¿Por qué? Porque un excelente tiene alta, digamos, rigidez dieléctrica y propiedades mecánicas, muy buena resistencia, y la temperatura, digamos, que es un buen aislante
de la temperatura. Entonces pasamos de esto y vamos a la resina de melamina. Bueno, al final siempre van a ir encontrando el tema de los nombres y de algunas resúmenes de lo más importante en cuanto a su utilización y aplicaciones. Resina de melamina. La melamina también es otro material, digamos, otro polímero muy importante. La melamina por ahí se la suele ver en los muebles, en las mesadas. Hay platos de melamina porque tiene un aspecto muy, muy lindo, digamos. Cuando están terminados los productos que se hacen utensilios para uso doméstico, digamos, pero es un excelente aislante eléctrico y tiene muy buen aspecto cuando está terminado. Se hacían mesadas de esto hace un tiempo atrás, no sé si se seguirán haciendo mesadas para los muebles de cocina, digamos, y a la cena, bajo mesada, todas esas cosas, digamos. Se seguían haciendo hasta hace un tiempo atrás, no sé si lo seguirán usando en este momento, pero es un excelente material y como material de aislación eléctrica también tiene muy buenas propiedades. Dice, la resina de melamina, lo mismo que lo anterior, estos materiales son también aminoplastos, es decir, plástico derivado de los compuestos orgánicos nitrogenados. Se obtiene en reacción de la policondensación de la melamina, cuya fórmula de solubilidad es tanto. Y venimos acá a la última parte. La resina de melamina tienen buena resistencia a la corriente de fuga, superficiales. ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto cuando estudiamos el circuito eléctrico, el tema de la resistencia superficial y volumétrica? Dice, la resina de melamina tiene resistencia a las corrientes de fuga superficiales, semejante a las de la resina ureica, pero tienen la ventaja sobre esta que su resistencia a la humedad es superior. También son superiores su dureza, resistencia mecánica, resistencia al calor, mejores sus propiedades eléctricas. Poseen buena resistencia a los ácidos alcalis débiles, que disminuye ante las concentraciones fuertes de esta sustancia. También buena resistencia al arco eléctrico. Como la resina es incolora y transparente, admite todos los colorantes, obteniéndose productos de cualquier color, incluso muy claro. Y bueno, acá me citan, todos son propiedades químicas, mecánicas, y acá arden con dificultad y la llama se extingue por sí misma, es decir, que no es como el caso del polietileno, por ejemplo, o los cauchos, que una vez que ustedes lo prenden, si lo dejan ahí sigue ardiendo hasta que se termina, digamos. Habrán visto cuando queman cubiertas, esas cosas, digamos, cuando hay esas manifestaciones, digamos. Y el polietileno también, usted agarra una botella de polietileno, le prende fuego y arde hasta que prácticamente se desintegra todo, ¿no? Y caen las gotitas ardiendo. Con llama débilmente amarillenta, se hincha, funde y se vuelve en blanco los bordes en la sesión que arde. El arder despide un olor a amoníaco, amoníaco. Los productos plásticos a base de melamina son muy apreciados por su elevado precio en comparación con la resina fenólica, y con la resina ureica limitan su aplicación. Es decir, son muy apreciados, pero son más caros que las fenólicas y las ureicas. Esto, por ejemplo, esta explicación es también bueno saber por qué. Es lo que siempre repetimos, digamos, en la industria no se usan los productos más caros. Es decir, se utiliza en base a sus propiedades, las propiedades que uno requiere, que el diseño requiere, pero de todo eso, aquellos que son más económicos por la relación costo-beneficio. Pues si yo estoy fabricando un producto que es caro, bueno, probablemente puedo usar el producto más caro, pero si estoy fabricando algo que se vende barato, que no requiere tanto, voy a utilizar el más económico siempre que cumpla con las condiciones necesarias para un funcionamiento óptimo del producto que estoy fabricando. Pasa todo con los metales, con todas las cosas pasa lo mismo, digamos. El tema de la aplicación de los productos, del uso, depende de su abundancia, es decir, de la posibilidad de que se consiga en el mercado el producto, del precio y de sus propiedades, si me van a garantizar en la zona que voy a utilizar, dentro de las aplicaciones que le voy a dar, si me van a garantizar un rendimiento, un comportamiento óptimo. Óptimo es el mejor, pero del óptimo puede haber variaciones, es decir,
Yo puedo buscar aquel que funcione bien, en forma aceptable, que me rinda, digamos, que aquellos ensayos que hayamos hecho me dan que son satisfactorios, y no necesariamente tiene que ser lo óptimo, porque a lo mejor para eso tengo que usar otro producto mucho más caro, y las conveniencias por la ubicación del producto que estoy diseñando a lo mejor no es conveniente, porque el mercado no te va a pagar, porque no se vende cualquier cosa en el mercado. En el mercado se venden cosas que sirven, y ahí tiene una escala, de lo más económico a lo más caro. ¿eh? Entonces depende de dónde se está vendiendo, en el país que se venda, el poder adquisitivo de la población. Es decir, hay muchas razones, digamos, que tienen que ver con la producción, pero eso ya estamos hablando de otra, digamos, de otra disciplina, como la mercadotecnia y qué sé yo. Pero dentro de nuestra rama, digamos, vamos a utilizar aquello que me garantice un comportamiento razonable para el uso, y sobre todo en la parte eléctrica, que evidentemente la parte eléctrica es una cosa delicada. La parte mecánica, en fin, habrá que ver de qué se trata, las condiciones de seguridad de que se requiere y todas esas cosas, digamos. Por ejemplo, puedo decirle lo siguiente: muchas veces ustedes se habrán sentado en silla plástica, ¿o no? Antiguamente, que se usaban sillas de madera, que era lo más económico, hasta que se empezaron a fabricar sillas, por ejemplo, metálicas, o combinaciones de materiales, cuero, plástico, qué sé yo. Eh, Evidentemente que la calidad de las sillas no serán iguales para todos los usos. En una casa familiar es una cosa, en un hogar humilde es otra cosa, en un hotel 5 estrellas es otra cosa, en un restaurante de nivel internacional también. Entonces todo tiene que ver con la utilización y en los medios y las posibilidades que eso tenga un beneficio en cuanto al costo y lo que yo puedo obtener por la utilización o la presentación como eso, ¿no es cierto? Ustedes ya entienden todas esas cosas, así que no hace falta que hablemos demasiado. Ahora, en la parte eléctrica hay productos que sí o sí se tienen que utilizar porque me van a garantizar una aislación, una buena aislación. Ojo, la parte eléctrica, digamos, no se puede jugar con eso. Entonces, ahí sí hay que ver la situación, qué es lo más importante, la rigidez, o sea, si hay alta tensión, si hay temperatura ambiente, si hay impactos, si hay esfuerzo mecánico, hay una combinación de ciertos, que eso se ve cuando se hacen, digamos, los cálculos para el proyecto eléctrico de lo que fuera, digamos. Bueno, después viene la resina de melamina, de anilina, perdón, melamina ya vimos, ahora tenemos los nombres, ahí está: melantina, manpretal, malrite, melmac, melosman, melospas, o sea, ultrapas, o sea, distintos nombres, depende de los países y las empresas que lo han fabricado. Pero la resina básica, como en todos los casos, siempre va a ser una sola. En este caso anterior es la melamina. Ahora tenemos la de anilina. Como la resina ureica y las de melamina, las resinas de anilina son también aminoplastos, las aminas, función orgánica, amina, función orgánica, lo que algunas estuvieron en la escuela secundaria cuando se daba, por lo menos en la química, era una química inorgánica y una química orgánica. Hoy no sé si hay una química general que por ahí es muy deficiente, digamos, y es tan interesante la química porque somos todo química, el mundo es química, prácticamente. Porque ¿de qué está formado? De materiales, de distintos tipos, lógicamente, pero todo es química. Todo es química, por eso es bueno conocer la química. Hasta los remedios que tomamos por ahí, los alimentos, todo es química, es decir, son productos que provienen de, ¿cómo es? Moléculas, digamos, que tienen su nombre químico, digamos. Bueno, en el caso en que las reacciones de policondensación de parte de la felamina y anilina, mucha fórmula estructural, otra vez la fórmula que te explica, este libro es muy extenso, acá tenemos las tablas con sus propiedades físicas, eléctricas, químicas, o sea que para el que tiene curiosidad y comparar, por ejemplo, las cuestiones del peso específico, las cuestiones de la rigidez dieléctrica, la capacidad de aislamiento, si resiste o no la humedad, si higroscópico o no higroscópico, cómo resiste los rayos ultravioleta, la oxidación y toda esa historia, están las tablas para comparar, digamos. Y después hay en internet también, buscando, por supuesto, publicaciones serias de las mismas empresas que muchas veces
fabrican estos productos, digamos, y también le brindan las propiedades que tienen de acuerdo a sus propios ensayos. Bueno, ¿qué dice de esta resina? Son modelables en bloques compactos, exentos de burbujas, sin necesidad de materiales rellenos, son trabajables por mecanizado, como el grilón que comentábamos anteriormente, la baquelita también, se hacen engranajes de baquelita, la melamina también, resistente a los álcalis, a la tenacidad, a la percusión. Dice, y tiene gran tenacidad a la percusión, es decir, a los golpes. Tiene excelentes propiedades dieléctricas, tanto en lo que se refiere a resistencia y aislamiento como a rigidez dieléctrica, pero su característica más sobresaliente es el pequeño factor de pérdidas a alta frecuencia. Es decir, ahí ya nos da una idea que evidentemente esto va a ser muy utilizado en la industria electrónica, la radiofrecuencia. Por lo que su más importante aplicación están en aislante para radiofrecuencia, soportes para televisores, etc. A continuación se expone en una tabla la más interesante característica de la resina de anilina, que es lo que debemos saber. Resina de anilina. 277, 278. Las propiedades están acá, algunas denominaciones comerciales, todos nombres raros, pero sabemos que lo que nos interesa es el nombre original, que es la anilina. Bueno, resina alquídica y de poliéster. Estas resinas se obtienen por poliesterificación de poliácidos con polialcoholes. Recordemos que, de una manera general, se denomina esterificación a la reacción de un ácido con un alcohol, obteniéndose un éster, otra función orgánica, y agua, por ejemplo. Ácido acético, alcohol etílico, al acetato de etilo, o sea, el éster se consideran las resinas alquídicas termoplásticas y la resina poliéster como termoestable. Concepto que deben acordarse, es decir, la resina alquílica como las termoplásticas y la resina de poliéster como la verdadera termoestable, pero no es tan así porque las resinas de poliéster también se utilizan como termoestables. Como dos grandes grupos distintos, aunque nosotros hemos preferido agruparlo en un solo grupo debido a que todas ellas son poliéster, tales como hemos dicho, así que viene de una función orgánica que son los ésteres. La fórmula general de esta resina depende naturalmente de los productos básicos de lo que se han originado. Bueno, lo que decíamos que es bastante complicado también acordarse de todo esto. En general, la resina de poliéster tiene elevada rigidez dieléctrica y muy buena resistencia a las corrientes de fuga superficiales. Presenta también buena resistencia a la humedad, a los disolventes y al arco eléctrico, así como una excelente estabilidad dimensional. ¿Qué significa eso? Que no se deforman con el tiempo, y las variables ambientales. Bueno, pueden moldearse sin carga, o lo que es más corriente, con la adición de diferentes cargas a base de polvos minerales, fibra de vidrio, fibra de amianto. Si están moldeadas con carga especial, lo que contiene fibra de vidrio presenta muy buena estabilidad térmica, gran resistencia a la tracción y a la combustión. Esto para lo que alguna vez escucharon, moldeados con fibra de vidrio, como los cascos de lanchas, los carenados de las motos y un montón de aplicaciones que se hacen con la resina poliéster, que también es muy conocida en ese campo, en el campo en que la gente utiliza para hacer distintos aparatos e incluso muebles, de mucha aplicación, digamos. Pero uno de los campos más interesantes también ha sido cuando las lanchas, por ejemplo, en un momento se moldeaban de chapa, digamos, igual que las canoas, que originariamente eran de madera en realidad, digamos, pero después pasaron a la chapa, de ahí pasaron al aluminio, que por supuesto era muy barato, muy liviano más que nada, y finalmente se pasó prácticamente a todo eso de los deportes acuáticos y también la parte de aeroespacial también, porque el tema es que se ha conseguido, digamos, darle mayor resistencia mecánica con el aditivo el agregado de fibra de vidrio, es decir, nervios con fibra de vidrio y últimamente la utilización de fibra de carbono y toda una combinación la poliamida, una combinación que hoy se está utilizando, que dan materiales de gran y alta resistencia, digamos. Bueno, esta resina arden con dificultad, desprendiendo humo muy negro. A continuación se incluyen las tablas de características. Bueno,
ya también igual que las otras, digamos. Entonces todo esto, vuelvo a repetir, pequeño resumen de cada uno para saber lo más importante, porque todo es imposible tener. Bueno, acá otra vez están los nombres, digamos, de comerciales, digamos, Fiberglass, este habrán escuchado, porque este se escucha, digamos, Fiberglass. Alquidol, en verdad estos nombres son muy poco conocidos. Dulux también se escucha por ahí, pero en general acá en el país se habla de poliéster, resina de poliéster con combinación con fibra de vidrio y qué sé yo. Bueno, resina epoxídica, ahí vamos a otra, casi ya una de las últimas de este grupo. La resina epoxídica, cuando le digo Poxipol, ahí tiene una resina epoxídica. Y con el Poxipol le digo, ya pueden saber qué característica tiene, digamos, alta resistencia mecánica, excelente aislante, resistencia a los productos químicos, gran aplicación, pero como ustedes saben y se imaginan, hoy un pomito de Poxipol de 200 centímetros debe estar en 300 mangos, 200, así que es bastante caro, digamos. Dice, la resina epoxídica o resina epoxi se conoce también con el nombre de resina atoxilínica. Se presentan como líquido viscoso y en forma sólida. Hace unos 30 años una empresa suiza buscaba un material apto para efectuar prótesis dentales. Este material debía ser moldeado y endurecido a temperatura ambiente o bajo el efecto de un ligero calentamiento. Las reacciones químicas desarrolladas durante el endurecimiento no debían producir ningún producto gaseoso. Además, el endurecimiento debía hacer posible sin contracción del material, de forma que las dimensiones deseadas pudieran obtenerse con precisión. Finalmente, la materia terminada debería resistir a los esfuerzos mecánicos de deformación y a la acción de los agentes químicos para poder soportar las solicitaciones a lo que están sometidos las dentaduras naturales. Miren de qué estamos hablando. Así que no cualquier cosa. Los dientes naturales que tenemos nosotros y todos los animales, los animales que tienen dientes por lo menos, evidentemente soportan mucho esfuerzo. Y además, las cosas que nosotros ingerimos, evidentemente son productos químicos, que pueden atacar y todas esas cosas. Y el tema de la deformabilidad, lógicamente que cuando el dentista te hace la copia a través de su mecánico dental y qué sé yo, tiene que entrar después perfectamente, porque si se deforma o se achica o se agranda no sirve, con el tiempo tiene que tirar. Y esas prótesis dentarias son bastante caras, digamos. Ahora yo creo que están utilizando, digamos, variantes de todas esas primeras prótesis que se hacían con este producto, digamos. Hay otros productos ahora. Bueno, todo esto son detalles, digamos, y anécdotas en cuanto a cómo se originó esta resina epoxi tan famosa, ¿no es cierto? Porque en realidad también después ya se hizo la resina epoxi y la pintura epoxi, ¿no? Tan conocida pero cara, de excelentes propiedades. Bueno, ¿qué más dice? Finalmente la materia terminada debía resistir, bueno, esto lo vimos. Se realizaron investigaciones sistemáticas en el dominio de la resina sintética termoendurecible y se obtuvieron el denominado resina epoxídica, cuyo campo de aplicación es actualmente mucho más amplio que el previsto por los investigadores que iniciaron su estudio. En 1946 apareció en el mercado la primera resina epoxi que colada se denominó Araldite A y fue desarrollada por la firma suiza Siva. Este material, empresa muy conocida, ¿verdad? Este material y otros más perfeccionados, descubiertos poco después, resultaron de un gran interés electrotécnico, por lo que en otra firma europea y americana orientaron sus investigaciones hacia ese campo. Para captar bien las características de la resina epoxi, importa conocer la estructura química de la materia básica interviniente en la fabricación. Estas materias son los cuerpos denominados de fenilpropano, cuya fórmula desarrollada es tanto. Bueno, sí, no cabe duda. Ustedes saben que las propiedades que lo están viendo con el ingeniero Gómez, que lo ven un poquito más, supongo, en la parte química, física, la constitución de los distintos componentes que se logran en las aleaciones, o soluciones que ustedes están viendo en la materia, en la parte de siderurgia, y que las propiedades del material van a depender de eso, digamos, de su constitución, digamos, de cómo están ordenadas las moléculas, o en ese caso los cristales también, digamos. Bueno, y en este caso sí, no cabe duda, esta constitución son lo que le van a dar cada fórmula química, también le está dando
como consecuencia las propiedades que luego va a tener, ya que los ácidos, por ejemplo, sabemos de la química que tiene características, y las bases, las bases tienen otra característica y tienen su forma de componer, y las sales tienen otra característica, y los óxidos tienen su característica, y que va a depender además de los átomos, digamos, los productos químicos que lo integran, ¿no? No cabe duda de eso, pero nosotros no nos vamos a detener en eso. Sabemos que es todo química, como le decía hoy, pero con saber los nombres, con saber los nombres, saber sus propiedades y usos, que es lo que debemos retener fundamentalmente. Es decir, propiedades y uso, que es lo que nos interesa. Después, si uno tiene inquietudes o quiere saber determinadas cosas, lógicamente que puede profundizar su conocimiento leyendo más, digamos. Pero en nuestro caso no exigimos eso, porque si no el tiempo es demasiado corto y no hay tiempo para tanto. Bueno, vamos por acá. Vamos acá. Gran número de estos materiales tienen, como hemos visto en los parágrafos anteriores, muy buenas propiedades eléctricas, pero su empleo solamente resulta posible para temperaturas inferiores de 100 grados. Mira acá, una cosa muy importante. Temperatura menores de 100 grados, todo lo que vimos anteriormente, salvo aquellos que son reticulados, que se hacen termoplásticos, como el polietileno, el PVC y algunos otros productos que se los puede, por reacciones químicas diferentes, se le pueden llevar a convertir en materiales termoplásticos que siempre van a aguantar un poco más de temperatura que sus originarios digamos, plásticos que son reciclables, digamos. Los termoplásticos, los termostables y los termoplásticos. Bueno, dice acá, se prestan a diversas aplicaciones y puede utilizarse para revestir, impregnar, pegar y barnizar. Se prestan a diversas aplicaciones, puede utilizarse para revestir, impregnar, pegar y barnizar. Los barnices, las pinturas, para proteger, por ejemplo, proteger materiales que le estropea o le daña o lo corroe o lo oxida, por ejemplo, los ácidos o el medio ambiente. Entonces, cuando uno barniza con esto, lo está protegiendo, como por ejemplo la llanta de los vehículos que están expuestos a todas esas cosas, aguas hervidas, qué sé yo. Y después la industria la industria química, lógicamente. Su empleo es posible a temperatura ambiente o a una temperatura algo más elevada. Pueden emplearse puras, diluidas, añadirle distintas cargas, gran número de variantes que comprende la resina, los agentes, endurecedores, las cargas, otros materiales, en diferentes proporciones permiten responder a las más diversas exigencias de aplicaciones, porque también esto es de aplicación universal prácticamente en todas las ramas de las actividades humanas, digamos. Permiten recubrir pantallas metálicas, partes activas de aparatos eléctricos y piezas de conexión, manteniéndolos sólidamente en su posición. No se desprende ningún producto volátil durante la operación de endurecimiento, por lo que la contracción de volumen es muy pequeña. Cuando está endurecida, se adhieren bien a casi todos los cuerpos. A continuación, se estudiarán resumidamente las principales propiedades de la resina epocídica, para que los dividiremos en dos grandes grupos: resina epocídica pura y resina epocídica cargada, es decir, aquellas que son puras y las que evidentemente ya tienen agregado y van a perder algunas de sus propiedades para ganar otra, qué sé yo, o bajar costo. Resina epocídica pura, actualmente la resina epocídica más importante y también más extendida, son las que se proceden de la reacción anteriormente estudiada de fenilpropano con la epiclohidrina. A continuación se citan las denominaciones comerciales. Tenemos acá para el rato. Bueno, lo vamos a saltar directamente, porque si no, bueno, eso ya sabíamos nosotros, que las resinas básicas siempre hay posibilidades de que en la industria, para producir distintos productos para las demandas de los distintos sectores, se le pueden agregar los aditivos. Con esto pasa lo mismo, no es novedad, y vamos a tener, por supuesto, distintos productos para distintas aplicaciones. Entonces, ya no vamos a repasar tanto todo eso, porque es demasiado largo.
Vamos por acá, aquí dice por acá. Por el consiguiente, está dotada de gran reactividad y que le favorece el elemento de resina y el agente endurecedor durante la polarización y endurecimiento. Cuando más compacta es la estructura, más estables son los enlaces de alta temperatura. A pesar de esa excelente resistencia al calor, estas novolacas epoxídicas no pueden reemplazar a las epoxidas bifenoles ya clásicas en su empleo como aislante. Su gran reactividad tiene un inconveniente de hacer relativamente corta su duración de empleo. A pesar de esto, el endurecimiento debe hacerse a temperaturas que pueden alcanzar hasta 200 grados si se quiere obtener gran resistencia al calor. Por otro lado, la presencia de numerosos núcleos fenólicos en las novolacas epoxídicas tiene por efecto disminuir la resistencia de las piezas moldeadas a la corriente de fuga y a los arcos eléctricos. Por el contrario, estas resinas pueden convenir y presentar importantes ventajas para la fabricación de piezas y aparatos que hayan de estar sometidos a fuertes solicitaciones térmicas y mecánicas. Bueno, yo lo estoy leyendo un poco rápido. Espero que ustedes luego lo hagan con detenimiento para ir grabando todo esto, que es lo que necesitan. ¿Me siguen con todo esto hasta ahora o no? ¿Me siguen con todo esto, Sí, alumnos? profe. Sí, Bueno, profe. ¿hay alguno todavía? A ver cuánto hay, 26 hay, aparentemente. Tendríamos que mandar unas señales para ver si están todos los 26 ahí. Bueno, o solo se anotaron. ¿Asistieron a la jornada electromecánica o no? Virtualmente. Sí, Pregunto. profe, yo a Ah, las voy, dos nomás. profe. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció la Bien, charla? Son interesantes esas charlas, ¿eh? Tienen que aprovechar cuando hay y le dan, los profesores le dan tiempo libre para que se vayan. Porque no se olviden que generalmente esas exposiciones o eventos son realizados por profesionales que están desempeñándose, es decir, le están contando la propia experiencia, que es muy importante. No se olviden que cuando uno se recibe, salvo muy pocas excepciones, empiezan o tienen un título con algo de experiencia en el rubro. A veces tienen experiencia de trabajo, pero no tiene nada que ver, es una experiencia administrativa o de cualquier otra cosa, digamos. Entonces la experiencia de los profesionales de nuestro sector es importante porque le van a contar cosas reales, digamos. Cosas reales y que ustedes tienen que asociar eso con los conocimientos teóricos, porque cuando uno trabaja, lo que hace es justamente aplicar esos conocimientos teóricos a lo que se le va agregando la experiencia, en las cuales lógicamente van a tener errores y aciertos. Cuando uno comienza, nadie nace sabiendo, entonces se aprende. Y una cosa importante es que se aprende también de la experiencia de los demás, entonces hay que estar atento, hay que comunicarse, hay que hablar, hay que estudiar, hay que revisar. Y hoy, gracias a Dios, tienen el Google, tienen el Internet, que pueden cualquier cosa que le llame la atención o que no están sabiendo, que tienen curiosidad, y googleen y se van a enterar. No por una sola vía, busquen distintas vías, porque hay mucha información que viene o proviene de distintos actores o sectores, digamos. Eso todo ayuda, hoy le da una gran mano al trabajador, a cualquiera, cualquiera, aunque sea una persona que no haya tenido estudio, se puede animar a hacer muchísimas cosas que lo encuentran en internet, digamos, y está perfectamente explicado para todo, en todas las ramas. Entonces ustedes tienen que saber aprovechar eso. Eso es una herramienta que hoy tienen y que nosotros no la tuvimos, digamos. Teníamos que andar buscando libros viejos por ahí para leer, estudiar, fotografías viejas en blanco y negro. Hoy ustedes quieren ver el proceso industrial de algo, lo miran, quieren ver un elemento de máquina, una máquina trabajando, lo que se le ocurra pueden mirar y con fotografías que son reales, digamos, o filmaciones o videos tutoriales que son reales. Entonces tienen que saber aprovechar esa herramienta. Quieren saber producto fenólico y entren en internet y van a encontrar lo que se está fabricando, quiénes son las industrias que fabrican o para qué fabrican. Quieren saber dónde están usando las industrias de epoxi, digamos los productos de epoxi, van a encontrar pintura, barnices, lo que quieran. Van a encontrar y quiénes son los que producen y fabrican y para qué fabrican, incluso hasta precios pueden averiguar. Entonces ustedes no tienen que desperdiciar esa posibilidad que tienen de informarse y aprender a través de internet. Internet tiene muchísimas cosas buenas, como habrá algunas pavadas, algunas cosas que por ahí, para el rato de ocio o lo que sea, también les sirve, porque mirar un partido de fútbol, jugar a los jueguitos no es malo, hay que distraerse un poco.
Pero para la parte de estudio de ustedes y para la parte comercial, para la gente que está en el comercio, no cabe duda que Internet es una herramienta extraordinaria. Es una herramienta extraordinaria. Bueno, sigamos con lo nuestro. La pregunta era si me estaban siguiendo y comprenden cómo es la forma, digamos, de aprender un poco de todo esto y que no le lleve demasiado tiempo y se cansen de leer. No tienen que cansarse de leer, porque lo tienen que leer. Pero tienen que ir extractando ustedes mismos. ¿Cuál es lo más importante? Porque tienen resúmenes. En cada tema, en cada producto le hacen un resumen. Les vuelvo a repetir, no les voy a pedir que sepan todos esos nombres comerciales, no tienen sentido, ni que sepan la tabla de propiedades, pero sí tienen que saber que tienen propiedades mecánicas, propiedades físicas, químicas, eléctricas y en cierto grado la relativa, digamos, importancia de esas propiedades, porque cada uno se destaca justamente y su uso es en función de esas propiedades. Todos los materiales usamos en función de esas propiedades. No usamos porque sí nomás. Y dentro de esas propiedades veremos la relatividad que tienen los costos de los distintos productos que fabrican, es decir, y productos supuestamente iguales o del mismo tipo, fabricados por distintas empresas. Las pinturas, por ejemplo, hoy hablamos de las pinturas, los barnices alquídicos que son para aplicar a altas temperaturas o son donde hay alta temperatura. Evidentemente hay un montón de fábricas acá y en el mundo. Entonces, no van a valer todo igual. Dependen de la calidad, depende de un montón de factores, digamos. Entonces, ahí es otra cuestión, digamos, el tema del costo de eso. Bueno, igual que las pinturas antióxido, que son muy utilizadas, digamos, para lo que se dedican a la parte metalúrgica y todas esas cosas, fabrican aparatos que hay que pintar, que hay que proteger del óxido y toda esa historia, ¿no? Bueno. Y bueno, acá sigue bastante y después tenemos propiedades. La esposílica dura, es decir, una clasificación, digamos. La parte de las resinas cargadas, bueno, cuando se habla de resinas cargadas, evidentemente las resinas cargadas son con aditivos, digamos, para obtener y utilizar en distintos otros tipos de aplicaciones, digamos. En las eléctricas, evidentemente, esto le va a hacer perder, digamos, algunas de las propiedades, porque siempre que se le agrega aditivo, pierden algunas cualidades y puede ganar en alguna otra propiedad. Yo le aseguro que la resina de poliéster que vimos hoy, si usted le agrega fibra de vidrio, gana en propiedad, en resistencia mecánica y en resistencia a la temperatura. Y probablemente gane también en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque el vidrio es un elemento de buenas propiedades eléctricas. Ese es el tema. Salvo que sea higroscópico, que hay algunos casos que los vidrios son higroscópicos. Pero hay otros, en otras ocasiones, cuando se agregan productos aditivos, el material pierde sus propiedades eléctricas o alguna en mayor o menor medida. Por ejemplo, si yo a un plástico le agrego negro de humo que tiene carbón para protegerlo de la oxidación y darle ese color negro, no cabe duda que le estoy agregando un material conductor como el carbono. Le voy a hacer perder propiedades eléctricas, pero le doy algunos otros beneficios, digamos, porque si no es para uso eléctrico, como el caso de las gomas de vehículo y qué sé yo, o para forrar algún cable eléctrico en alguna circunstancia, le estoy dando, digamos, otra ventaja que sería la protección del medio ambiente para que dure más y algunas otras propiedades, como en el caso de las gomas, que tendrán que ver con el coeficiente de rozamiento y todas esas cosas, que es muy importante en el caso de las gomas, ¿no? Gomas para vehículos de transporte, digamos. Bueno, una serie de propiedades más extensas, hay que saber lo más importante, y bueno, acá me describe una serie de productos y ya me dan las proporciones y todas estas cosas, digamos. Aplicaciones en la resina esposílica. Acá vamos. Con la resina esposílica líquida se fabrican barnices aislantes muy adherentes y de gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los agentes químicos, que hoy le decía. Las resinas esposílicas sólidas han encontrado una aplicación específica en la fabricación de transformadores de medida para tensiones de hasta 80 kilovoltios. Hasta tal punto que en las instalaciones interiores han sustituido casi totalmente a sus predecesores, los transformadores de medida
aislado con aceite, con gases inertes, etcétera. ¿Qué es transformador de medida? Transformadores de medida son aquellos transformadores pequeños que rebajan la tensión, pero que me dan la información real a través de un cuadrante, que hoy puede ser electrónico, antes era, digamos, digital, y antes eso era mecánico a través de un aparato de relojería, digamos, aparatos de relojería como era antiguamente, los primeros. Todo fue evolucionando. Y ese transformador, que en realidad está transformando la tensión que tiene la línea real a la que yo estoy tomándole la medida instantánea, porque yo quiero para hacer mediciones, sobre todo instantánea, para tener en el tablero cómo está trabajando, la carga que tiene, toda esa historia, digamos. Entonces, es un transformador que baja la tensión, porque las tensiones de trabajo son riesgosas, y sobre todo si son media o alta tensión. Las tensiones de 220 y 380 son riesgosas para la persona. Entonces se rebaja y se hace una tensión de 110, de 24 voltios, y a veces es continua esa tensión. Muchas veces son alternas o continuas, para tener medida al instante de qué está pasando con la instalación, con la línea, con el consumo. En fin, información que siempre, para eso se llaman transformadores de medida. Y lo que tiene la bocina esposídica es que se impregna con eso y después queda toda una sola pieza dura, protegida por el resto de su vida, digamos. No va a fallar por tema de aislación, digamos, porque lo deja compacto y totalmente aislado de cualquier posibilidad. El distinto es que se queme por exceso de consumo, lo que sea que podría ocurrir. Ese es otro problema, porque eso va a ir por dentro, va a ir por los conductores del bobinado del transformador, digamos. Bueno, sigamos, dice plástico magnético. Bueno, esta parte ya no, pero sepan que hay plástico magnético. Plásticos magnéticos son los que traen últimamente las heladeras y una serie de burletes que se adhieren. Se puede llegar a esto, el que le interese leer, imanes plásticos, semiconductores orgánicos, batería de pila, acumuladores, tamices electrónicos, patrones de frecuencia de campo magnético, sobre plástico metal, recubrimientos especiales. Estos también son productos nuevos y no tan nuevos, digamos, porque antes no existía, digamos. El cierre era simplemente por los fuelles, digamos, de elastómero que se ponían, pero hay plástico magnético que ustedes lo ríen, se chupan ahí, se pegan. Plástico magnético. Y ahora vayamos otra vez a nuestro programa. Y después, ¿qué sigue? Y ahora ya estamos prácticamente en la entrada de los elastómeros. Vamos a tener que entrar al elastómero, así no queda para la próxima clase lo que son los cerámicos. A ver un poquito. Vamos a dejar el elastómero para lo último. Vamos a entrar a cerámico directamente. Pero primero vamos a hacer un pequeño alto, unos 5 o 10 minutos, para los que están tomando mate, algo, quieren cargar su mate. ¿Me escucharon? Y vamos a pasar directamente a material cerámico. El elastómero vamos a dejar para lo último, por si por ahí no nos alcanza el tiempo. Creo que es más importante los cerámicos. Bueno. Dale, profe. Liviano, para las aplicaciones aeroespaciales, por ejemplo. Y gran aplicación también en la parte civil, digamos, de construcción de viviendas, puertas, ventanas y qué sé yo, tantas cosas que se hacen. Y también en las aplicaciones del uso domiciliario. Es decir, todos los materiales tiene distintas aplicaciones, nada más que a medida que va pasando el tiempo se le encuentran nuevas aplicaciones y dejan de usarse en determinadas cosas, digamos. Así pasa con todo. Bueno, los cerámicos probablemente, si no es un tema de alta temperatura, ya se empiecen a ser reemplazados por productos que son orgánicos. ¿Por qué? Porque, como ustedes se darán cuenta, fabricar un cerámico no es tan sencillo y ni tan barato como fabricar un aislante orgánico, porque para llegar a la utilización de un cerámico, darle forma y toda esa historia, necesitamos fundir estos materiales que son inorgánicos y tenemos que llegar a temperatura de hasta 1000 grados. O temperaturas mayores también de 1000 grados. Entonces eso requiere gasto de energía. Hoy todo se mide por los gastos que produce fabricar algo. Entonces, si hay otro producto que nos requiere más de 100 grados, 200 grados para fabricarlo y me da el mismo resultado, y utilizaré eso, digamos. Entonces, por eso es que se han empezado a introducir
los materiales poliméricos adecuados para ir reemplazando todos esos aisladores que antiguamente se usaban en la fabricación, digamos, de elementos aislantes. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver una definición de estos materiales. ¿Qué dice? Los materiales cerámicos están fabricados por procedimientos especiales y conformados y cocción en horno, a base exclusivamente de productos inorgánicos. Atenti con esto, es decir, que no contienen carbono. ¿Y por qué no contiene carbono? Fácil de interpretar, porque a las temperaturas que se llega el carbono desaparecería, digamos. Entonces, son materiales de origen, materiales inertes, por ese motivo. De alto punto de fusión, la mezcla se forma añadiendo agua, sustancias molidas, para formar una masa o pasta que adquiere consistencia antes de la cocción. Se le da a la masa la forma deseada por vaciado, a presión o por torneado. Esto hacían los indígenas, con los utensilios que usaban hace 1000, 2000 años los indígenas, con el caolín que usaban y tenían sus tornos para hacer, le daban forma con la propia mano. Los cacharros famosos que le conocemos, acá también nuestros indios, hasta no hace mucho seguían fabricando, porque, lógicamente como elemento, digamos, de adorno y qué sé yo. Los objetos que se conocen en el horno a temperatura son objetos que se cuecen en el horno a temperatura de 1800 grados centígrados. Por sinterización, recristalización y fusión de los pequeños componentes vítreo, pasan a formar una pieza terminada con una contracción de volumen que resulta siempre de cierta importancia. Por general, las piezas acabadas se revisten con un barniz vitrificante blanco o coloreado. Bueno, ahí tenemos en resumen lo que son los materiales cerámicos, digamos. En resumen, lo que son los materiales cerámicos, cómo se forman, cómo se lo trabajan, tenemos un panorama general. Dice, en la electrotecnia se emplean estos materiales cerámicos como aislante, cuando son necesarios especiales condiciones de resistencia mecánica, resistencia térmica, etc., junto con las cualidades específicamente dieléctricas. La composición de estos materiales no es exactamente la misma que la de los productos cerámicos ordinarios. Se preparan de la misma forma y se endurecen a continuación mediante reacciones químicas, fenómenos de coagulación o de recristalización a elevadas temperaturas. Todos los materiales cerámicos empleados en la electrotecnia tienen una resistencia excepcional al calor, a los cambios de temperatura y a la humedad. No son atacados por los álcalis ni por los ácidos, aún en fuerte concentración, excepción hecha por el fluorhídrico. Ojo con este ácido fluorhídrico. Bueno, evidentemente la composición es importante. No va a ser la misma composición de los materiales empleados, aquello que se usa exclusivamente, como le decía, para refractario, que lo que se van a utilizar para la fabricación, digamos, de los materiales que son aislantes. Pero también hay muchas aplicaciones de la cerámica, como por ejemplo todo lo que son los utensilios de cocina, digamos, la famosa cerámica china y todas esas cosas, ¿no es cierto? Que son elementos de decoración, platos, bandejas, qué sé yo, la cantidad de cosas que hay, digamos, que se fabrican antiguamente, se fabricaban ya como producto de origen cerámico, digamos, y se siguen fabricando. Así que hay muchos tipos, digamos, de aplicación, pero para lo nuestro es lo que dice en esta primera parte, que debemos tener claro conceptualmente de qué se trata. Bueno, dice, los cuerpos fundamentalmente dentro de la composición de los materiales cerámicos son esencialmente silicato de aluminio, arcilla, caolín, etc. Y silicatos magnésicos son talco. Esa es una clasificación, digamos, de alguna manera da lugar a una clasificación, ya que están lo que tienen silicatos lumínicos y lo que tienen silicatos magnésicos. Y a estos componentes que son fundamentales se le añade otros muchos constituyentes secundarios, entre los que puede citar el cuarzo, feldspato, la alúmina, el carburo de silicio, etc., que se añaden en proporciones adecuadas según las cualidades que deba tener el producto terminado. Los materiales cerámicos emplean la técnica de la alta frecuencia, que tienen elevada constante dieléctrica, no están constituidos a base de silicato, sino que contiene óxido de titanio en elevada proporción. En lo que se refiere a la estructura de materiales cerámicos empleados en electrotecnia, presentan todas las transiciones posibles de los cuerpos muy vitrificados, es decir, amorfos, hasta lo de estructura totalmente cristalina. Bueno, que algo de eso ya saben ustedes por las clases del ingeniero Gómez.
Ahora viene una clasificación de los materiales cerámicos. Dice, una primera clasificación son materiales compactos y materiales porosos. Es decir, los compactos están con la humedad, caracterizados por sus mejores propiedades mecánicas. Es decir, si son estancos, o sea, no entran en la humedad, quiere decir que son compactos. Evidentemente las propiedades mecánicas pueden ser mejores. Estos materiales pueden barnizarse con un material vítreo. Material poroso, o sea, no están con la humedad, es decir, que la humedad le penetra, es decir, son higroscópicos de alguna manera, y que se caracterizan por sus mejores propiedades térmicas, es decir, térmicamente son mejores que los anteriores, en detrimento de sus propiedades mecánicas. Se emplean como soporte aislante de hilos incandescentes, calefacción eléctrica, o sea, se utilizan en elementos de calefacción o donde se utiliza producción de calor, digamos, con el caso de los hornos y todas esas cosas. El horno, por ejemplo, el refractario también van a utilizar de este tipo. En el caso de los hornos que se utilizan para hacer temple, por ejemplo, hornos para ensayo, para temple, todas esas pequeñas aplicaciones que se hacen, pero además, como decíamos anteriormente, en los convertidores o directamente en los hornos de producción de arrabio o fundición. Bueno, evidentemente los materiales porosos no se pueden barnizar. Los otros sí se podrían barnizar. Luego tenemos, según su composición básica, los materiales cerámicos se dividen en 5 grandes grupos que se definen a continuación. Es decir, esto es la composición. Lo que tienen silicato lumínico, es decir, arcilla, caolina, etc. Y lo que tienen silicato magnésico, talco. Están definidos por el magnesio y por el aluminio, la base. Sales, por supuesto que son sales. Eso da lugar a esta clasificación de 5 grandes grupos, que es lo más importante que ustedes tienen que saber, porque ahí está todo el contenido prácticamente total de lo que nosotros solicitamos y pedimos en esta parte de materiales cerámicos. Dice, grupo 1, comprende los materiales constituidos predominantemente por silicato de aluminio, arcilla, caolícita. Sus propiedades constituyen un término medio de los materiales de los demás grupos. Se utiliza sobre todo para aisladores de baja y alta tensión a frecuencias industriales. Ojo con esto. Los materiales de este grupo son de estructura compacta. Los más conocidos son la porcelana y la loza vidriada. Ahí corta. Es decir, esta definición del grupo 1 es importante. ¿Por qué? Porque está uno de los materiales más importantes utilizados en la aislación de media y alta tensión, que es la porcelana. Y este es de uso secundario, la loza vidriada. Ahí tenemos el grupo 2. Comprende los materiales cuya constitución entra en gran proporción silicato magnésico, es decir, el segundo, talco. Se caracteriza por su pequeño factor de pérdida dieléctrica, gran resistencia mecánica y pequeña contracción de volumen antes y después de la cocción. Se emplean para aisladores de baja y alta tensión, también se aplican en sus aplicaciones de alta frecuencia. También son de estructura compacta y el material más representativo, es decir, el más conocido, es la esteatita, nombre importante. Igual que acá la porcelana y la loza vidriada. Grupo 3. Este grupo se incluye material cerámico con alta proporción de compuesto de titanio, principalmente óxido de silicio. Se caracteriza por su elevada constante dieléctrica, con un reducido factor de pérdida, incluso a altas frecuencias, por lo que resulta muy adecuado como dieléctrico de condensadores, especialmente a altas frecuencias. Son también de estructura compacta. Los más empleados son los que emplean dióxido de titanio como material básico y que se conocen con el nombre comercial de condensa, querafar, etc. Bueno, esto está relacionado con la radiofrecuencia. Eso es clave. ¿Qué es clave? El óxido de titanio, que justamente le da esa propiedad, porque si ustedes recuerdan, cuando vimos las propiedades dieléctricas de los materiales aislantes, habíamos visto que ¿cómo se llama esta? La constante dieléctrica tenía que ver con la capacidad. Ese material, si el aislante tenía alta o baja constante dieléctrica, influía en la capacidad, es decir, en el efecto capacitivo, o sea, de acumulación de carga. Entonces, ojo con esta definición, cuál es el tema. Grupo 4. Está incluido los materiales de base de mezcla que constituyen sustancias arcillosas y estatita en proporciones adecuadas, de forma que el material acabado tiene un coeficiente de dilatación muy reducido. Coeficiente de dilatación muy reducido, lo cual evita que con fuertes variaciones de temperatura se produzcan tensiones mecánicas internas elevadas. Es decir, dilatación y contracción. Eso evita. Por consiguiente, estos materiales son muy resistentes a los cambios de temperatura y se recomienda especialmente en los casos en que puedan
producirse fuerte calentamiento locales, como por ejemplo en la protección de arcos de chispa y luminosos y bujías de encendido. Y bujías de encendido para automóviles, soporte para conductores de hornos eléctricos, etc. Son también de estructura compacta, aunque no se pueden barnizar, se conocen con varios nombres comerciales, tales como Ordostan, Zipa, qué sé yo. Bueno, importante este tema, y la explicación está en el uso de el cuerpo, digamos, de una bujía de encendido de cualquier automóvil. ¿Por qué? Porque en el caso de la bujía de automóvil, lo que está aislando esa carcasa que tiene exteriormente, brillosa, con anillo y qué sé yo, está aislando el electrodo por donde ingresa la corriente, el conductor que trae la corriente de alta tensión que hace saltar la chispa internamente en el cilindro entre ese electrodo y la masa. ¿Y la masa cuál es? La parte de la rosca que está, digamos, roscada por el bloque del motor, en ese caso por la tapa de cilindro. Entonces ahí tenemos este fenómeno, variaciones de temperatura y temperaturas altas. La temperatura cerca de 1000 grados dentro del cilindro, cuando explota la mezcla o se enciende la mezcla o se quema el combustible, qué sé yo, ya sea gas, gasoil o lo que sea. Entonces, evidentemente, como hay un tema de variación de temperatura entre cada ciclo, en el momento máxima temperatura, cuando está encendida al mango, digamos, la mezcla, el combustible, y cuando luego se vacía es soplado y ingresa nuevamente el aire puro, digamos, o mezcla ya de aire con, depende si es un motor diésel o un motor a nafta, digamos, naftero. Entonces hay variación de temperatura. Además hay alta tensión. Entonces, ¿qué tenemos que lograr ahí? Que el material aislante, me aísle de la alta temperatura y eléctricamente, que resista la alta temperatura y que además aísle eléctricamente el electrodo, que es de alta tensión, media tensión, digamos, unos 15.000 voltios, que son los que entran para producir las chispas adentro. Entonces, ojo con esta explicación, porque todo tiene una explicación, un ejemplo prácticamente por qué se aplican estos distintos grupos. Todo eso hay que memorizar bien, porque muchos fallan en la explicación de cuál es el motivo del uso de este material, del uso de este otro material, el que está acá arriba, y de la esteatita y el de la porcelana. Entonces todo tiene una explicación, así que el grupo quinto, que es el último, al contrario de los materiales incluidos, en los grupos anteriores, los del grupo tienen estructura porosa, estos son los porosos. Están constituidos a base de masa arcillosa o de silicato de magnesio y se caracterizan sobre todo por su gran resistencia al calor. Resultan materiales muy apropiados para soporte y aislamiento de conductores en calefacción eléctrica, que es precisamente su principal campo de aplicación. Se conoce con muchos nombres comerciales. La estufa, que ustedes no vieron, pero pueden ser que la conozcan, está en el laboratorio donde tenían que hacer los ensayos durante este cuatrimestre, los ensayos, por ejemplo, de temple, dureza y todas esas cosas. Tenían que observar cristal y todo eso. Justamente tienen un horno eléctrico en el que tiene esas resistencias que producen el calor y que están soportadas por materiales de este tipo, porque el horno es eléctrico, pues podría ser a gas, qué sé yo, con otras cosas. Es eléctrico. Es el hornito con el cual se utiliza para hacer los tratamientos térmicos ahí en el laboratorio del anexo. Entonces todo esto también hay que conocer. Bueno, a partir de ahí viene qué cosa. A ver qué dice nuestra unidad temática. Dice, clasificación ya está. Aplicación y su composición también está. Material refractario, ya hablamos rápidamente. Tipo de refractario, bueno, están los que son básicos, ácidos o básicos y ácidos, son la clasificación más importante. Eso tiene que ver con el tipo de proceso de fundición que van a hacer. Eso está en la parte de cirugía, para el que él quiera saber, lo van a encontrar ahí.
Temperatura permanente de servicio, lógicamente son las más altas, porque son materiales que no tienen compuestos orgánicos. Son compuestos inorgánicos, todo de alto punto de fusión. Y después ya viene vidrio, propiedad de aplicación. Pero acá en esta parte debemos saber alguna cosita que no está acá y que es justamente la descripción de uno de los materiales más importantes de aislación de cerámico, que es la porcelana. Porcelana, acá está, Esto, la porcelana, tienen que leer y entender qué significa sus tres más importantes componentes, que es el kaolín y porcelana. No la fórmula química, sino qué significa, qué propiedad tiene este material que integra la porcelana, porque son tres que pueden variar en distintos porcentajes. Es decir, kaolín o tierra de porcelana, el cuarzo u óxido de silicio y el feldespato. Son tres materiales que van a componer, que pueden estar en distintas proporciones, pero cada uno le aporta a la porcelana propiedades diferentes, que acá está bien detallado. Eso hay que saber. El proceso de fabricación, bueno, saber que es moldeado y todas estas cositas, entorno y todas estas cosas, es una leída, ya está colada también, es decir, se prepara la pasta líquida y se vuelca en un molde. El moldeo por prensado es usando una prensa, el moldeo por torno es el que hacían los indígenas antiguamente. Tiene que estar en un estado pastoso y van haciendo girar y le van dando forma con las manos. Bueno, eso es de lectura. Y acá está el gráfico donde me muestra los tres componentes, feldespato, kaolín y cuarzo. Hay una proporción intermedia que es esta, que es lo que se usa normalmente, pero luego yo puedo variar estos componentes. Si yo varío los componentes, si yo pongo el cuarzo, aumento las propiedades del cuarzo en la porcelana, en el aislante. Si yo aumento el feldespato, aumento las propiedades del feldespato. Y si aumento el kaolín, aumento las propiedades que tiene el kaolín. Así que ese es el razonamiento que se tiene. Pero hay, en general, una composición aproximada de usos generales, que es esta: 50 de kaolín, 25 de cuarzo, 25 de feldespato. Bueno, propiedades. Acá están el resumen de las propiedades generales de porcelana electrotécnica, que deben saber lógicamente: excelente característica dieléctrica, gran resistencia mecánica a la compresión, a la flexión y buena resistencia a la tracción y a la torsión. Impermeable al agua y los gases. Inatacable por los álcalis y ácidos concentrados, excepto el ácido fluorhídrico, como habíamos dicho. Soporta perfectamente grandes cambios de temperatura y su temperatura máxima de servicio es muy elevada, del orden de los 1000 grados centígrados. Con esto prácticamente estaríamos cubiertos en la parte de, digamos, lo que son productos cerámicos en líneas generales. Quedaría estas dos, que es la losa electrotécnica, que habíamos visto en el primer grupo, y la esteatita, que es el material importante del segundo grupo, que también hay que leer esa característica. También es un material de mayor resistencia mecánica, y excelentes propiedades eléctricas para líneas de media y alta tensión. Pero ¿qué pasa? Es cara. Entonces hay que justificar el uso de este producto, de la esteatita, y eso se lee en la primera parte. Fíjense acá, la esteatita se emplea cuando los aisladores u otros objetos fabricados con este material deben soportar grandes esfuerzos mecánicos, ya que su resistencia a la tracción, a la compresión y a la flexión tiene aproximadamente un valor doble a lo correspondiente de la porcelana. Las propiedades eléctricas de la esteatita son también mejores que la de la porcelana, especialmente pequeño factor de pérdida. Y bueno, acá le va a dar a los usos más importantes: aplicación de esteatita, condensadores, por adición de pequeñas cantidades de óxido de titanio. Inconveniente de esteatita es alto costo. Acá está el problema del costo, que es alto, y bueno, entonces se tiene que justificar. Después habla un poquito de los compuestos de titanio, que dijimos que es sobre todo para la fabricación de condensadores de uso radiotécnico sobre todo. Y habla un poco de esto, que si se quieren informar lo pueden leer. Y luego tenemos la característica, como siempre, las distintas propiedades. Material cerámico reducido, coeficiente de dilatación, que esto tiene que ver, digamos, con el tema del uso en las bujías sobre todo, ¿no? Porque el tema de la dilatación térmica
produce la rotura finalmente por fatiga térmica. ¿Qué significa eso? Si el material a una temperatura se dilata y luego baja la temperatura y se vuelve a encoger, finalmente este fenómeno de variación de su volumen en función de la variación de la temperatura termina rajándolo, fisurando. Eso es fatiga. Igual que los materiales siderúrgicos, otros, cualquier metal, que uno lo estira y lo encoge, lo estira y lo aplasta, se termina fisurando, rompiendo. Sobre todo los que son frágiles, que son más rápidos se rompen, los dúctiles por ahí duran un poco más. Pero digamos el fenómeno de estirar y comprimir, finalmente, que uno lo hacía manualmente, a veces no ahora porque eso ya no hacen más, digamos, pero en algunas tareas antes se hacía para cortar alambre, qué sé yo, hierro de determinado espesor, digamos, doblarlo muchas veces hasta que se corta. Eso es fatiga mecánica, digamos, por deformación. En este caso lo que produce es una fatiga térmica, se dilata, se encoge, se dilata y finalmente se fisura. ¿Y qué pasa cuando se fisura? Ya no sirve más como aislante, porque la fisura es justamente el lugar que va a permitir que salte el arco y la corriente eléctrica que tiene que ir hacia una dirección se escape por otro lado. O sea, produce la fuga por la rotura del material aislante. Es lo mismo que si se rompiera cuando hay cortocircuito, digamos. Cuando hay exceso de temperatura en una conducción o por mal diseño, por una falla, por un cortocircuito grande, las vainas de aislante de digamos, plásticos que no resisten cualquier temperatura. Muchas veces se derriten o por la misma temperatura de circulación y finalmente al derretirse pierden su propia aislación, y si están junto a otro metal o lo que sea que está masa, y se produce el cortocircuito. O si son en distintas fases, también se produce el cortocircuito. Si es monofásico, también, porque se derrite y al derretirse pierde la aislación y toca el elemento neutro y se produce. O con los conductos, digamos, en las instalaciones domiciliares, que por ejemplo que le comen la hormiguita y toda esa historia con el tiempo, y que antiguamente eran de metal, los caños metálicos que se embutían en las paredes, y bueno, donde tocaba hacía cortocircuito. Hoy con los conductos plásticos eso no pasa así. Incluso si se pelan cuando se instala, que a veces por una negligencia, al arrastrar los conductos para hacer el tendido interno, por ahí la vaina se rompe, sobre todo donde hay curva y entrada difícil o hay rebaba, qué sé yo. Eso puede quedar pelado, pero en las instalaciones que tienen tubería, digamos, conductos que son plásticos, de PVC sobre todo, no pasa eso. Pero si tenés un conducto metálico y toca el conductor pelado por accidente, se produce el cortocircuito, digamos. Hay que volver a sacar y cambiar toda la instalación, por eso, o parte de la instalación. Bueno, entonces acá habla un poquito de todo eso y tiene demasiado material para leer. Acá habla un poco de los materiales porosos, de sus aplicaciones. Después que queda los distintos nombres comerciales, que yo no le pido lógicamente, pero hay que saber cuáles son esas propiedades y por qué pasa. Y ahí llegamos ya al vidrio. Vidrio, que es otro material que está dentro de la unidad de materiales cerámicos. Vemos que en la unidad 11ª aparece el vidrio. Clasificación, aplicaciones, cerámico, definición, ensayo, agresión, tipo refractario, temperatura. Vidrio, propiedad y aplicación. Muy bien. ¿Qué es un vidrio? Un vidrio es un material amorfo, duro, frágil, generalmente transparente o translúcido, constituido por mezcla homogénea de sílice, óxido de silicio, arena, básicamente arena la que conocemos todos, o anhídrido bórico, que actúan como ácido con dos óxidos metálicos, por lo menos, que actúan como base. La masa vítrea puede contener además otras sustancias, como por ejemplo partículas metálicas. Desde el punto de vista físico-químico, el vidrio es muy difícil de definir, ya que está totalmente exento de cristalización y no puede considerarse ni como sustancia sólida ni como líquida. Algunas veces han sido considerados como fluido sólido. Su extremada viscosidad a la temperatura ambiente, de extremada viscosidad a temperatura ambiente, ya que
Algunas de sus propiedades son las de los fluidos, aunque tengan un aspecto y la consistencia de los sólidos. Esta hipótesis parece confirmarse por el hecho que los vidrios no existen límite definido entre el estado líquido y sólido. El estado líquido, el sólido y el estado líquido. Es decir, una temperatura o estado crítico en el que parte del material comienza a solidificarse al enfriarse desde el estado líquido o a fundirse al calentarse desde el estado sólido. Por el contrario, al aumentar la temperatura, la totalidad de la masa aumenta también su fluidez progresivamente hasta que a temperaturas generalmente muy elevadas toda la masa se convierte en un verdadero líquido. La composición de un vidrio se expresa indicando la proporción del peso de los óxidos que la componen, comenzando por la sílice y el anhidro bórico, que se consideran los elementos vitrificantes propiamente dicho. Por su tendencia a solidificar cuando se encuentra en estado vidrioso, estas propiedades se hacen extensivas a sus sales y mezcla de sus sales. Además de los citados, los principales óxidos metálicos que encontramos en la composición de los vidrios son los siguientes: alumínico, sódico, magnésico, cálcico, ferroférrico y plúmbico, o sea, del plomo. Como ejemplo de composición de vidrio, a continuación se citan dos de ellos, el flint glass y el crown glass. Bueno, en este tema de vidrio también es muy extenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer directamente a los productos que se van a utilizar en la fabricación de los distintos tipos. Pero previamente hay que leer esto, que me da una idea, digamos, de las cosas que se pueden hacer. La lectura rápida de esto y después una clasificación y van a ver que son muchos. Vidrio que solamente utilizan sílice como material vitrificante, vidrio que utilizan conjuntamente sílice y otros materiales, vidrio que no utilizan la sílice como vitrificante, vidrio de sílice y alcali y vidrio de cuarzo constituido por sílice pura, o sea, óxido de silicio puro, que es el cuarzo. O sea, hay 5 grupos, y saber todo eso. No pido que sepan todo eso, sino por lo menos que sepan que hay distintos grupos en función de los componentes y cuáles son las materias básicas que la componen. Bueno, a partir de ahí, la propiedad dieléctrica de los vidrios empleados en electrotécnica hay que leer. Dice, los vidrios es un excelente aislante eléctrico, tiene la alta resistividad y rigidez dieléctrica, temperatura ordinaria y pequeño factor de pérdida dieléctrica. Pero con elevada temperatura desmerecen parte de sus propiedades, ya que aumenta el factor de pérdida y por otra parte disminuye la rigidez. Con elevada temperatura. ¿Por qué? Porque ya empieza a afectar a su estructura. En la figura 47 puede apreciarse la variación de la rigidez, es decir, algunas de las gráficos que se pueden construir con eso. Dice, como se ha dicho anteriormente, el factor de pérdida eléctrica aumenta con la temperatura, pero a temperatura constante este factor apenas varía con la frecuencia, por lo que el vidrio puede utilizarse en toda la gama de frecuencias comprendida entre 50 ciclos, hercios, que es la de la red industrial que utilizamos nosotros, digamos, domiciliariamente, industrialmente, y 1 megahertz. 1.000.000 de ciclos. En la figura se aprecia, bueno, ya estos son detalles. Dice, aplicaciones del vidrio electrotécnico. Según la composición del vidrio se lo utiliza como material aislante. Para diversas aplicaciones, a continuación se exponen algunas de esas aplicaciones. En la fabricación de aisladores para líneas aéreas se emplea el vidrio Pirex o vidrio duro, que contiene boro y sílice pero no magnesio, calcio ni zinc, y que resulta menos frágil que los vidrios ordinarios. Bueno, con este tema de este vidrio hay que acordarse de este, vidrio Pirex, un vidrio Pirex duro y que tuvo mucho tiempo y sigue teniendo uso en la casa donde usted vive en general, digamos. ¿Por qué? Pues se utilizan vidrio Pirex para colocar en el horno. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que vos podés sacar caliente y lo sacás de afuera y no se rajan como los vidrios comunes. Calentás un vidrio común y una pequeña corriente, una pequeña diferencia de temperatura, con lo caliente que está dentro del horno y lo sacás, que puede estar a 150, 180 grados, se raja. Con el vidrio Pirex no pasa eso. Es decir, por eso se usa mucho, digamos, en los domicilios, digamos, de las personas para hacer cocinar cosas en bandejas de vidrio, digamos, de este vidrio tipo Pirex que hay, por supuesto, habrá muchas composiciones, habrá variantes entre todos los fabricantes que hay en el mundo, ¿no?
También se usan las fuentes enlosadas y también se usan las inoxidables y otros materiales que por supuesto soportan las temperaturas de los hornos. Horno de utilización familiar, digamos. Bueno, esto, ¿qué es lo que se usa? Dice, se hacen aisladores hasta 70 kilovoltios, digamos. Hasta una principal aplicación, aisladores de 70 kilovoltios. La aplicación de este tipo de vidrio Pirex, que es uno de los más conocidos, digamos. Después hay algunos detalles que se pueden leer, digamos, algunos detalles que tienen que ver con el proceso de fabricación de los aisladores. ¿Por qué? Porque resulta que el aislador de vidrio es la copita esa que tiene, que ustedes suelen ver, o algo parecido a eso. Hay que vincularlo a las piezas metálicas, que generalmente están galvanizadas. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que tiene distinto coeficiente de dilatación. Entonces tiene que llevar un pegamento, digámoslo así, cuando se mete el perno, que es para riostrarlo, que es para fijarlo a las crucetas, a las columnas, lo que sea, donde se fija el aislador, para que ese problema de la diferencia de diferentes puntos de dilatación no afecte al aislador. ¿Entienden? O sea, ahí hay un problema que puede tener este tema de aislador con vidrio. ¿Por qué? Porque tiene que llevar un perno con la rosca, el elemento de fijación, digamos. Entonces ahí hay incompatibilidad de dilatación con la temperatura. Entonces eso se logra, digamos, se frena utilizando un producto intermedio entre ambos para embutirlo dentro del elemento aislante de vidrio Pirex. Bueno, acá hay una serie de detalles, de información, digamos, pero bueno, lo más importante sería esto como utilización, digamos, con sus inconvenientes que también están quedando en desuso porque ya hasta esa tensión, digamos, los aislantes de polímero, digamos, sobre todo el PVC, ya están quitándole ese lugar y cada vez quedan menos, por ahí quedan algunas líneas antiguas que todavía tienen. Aisladores de apoyo de vidrio que son transparentes con un color verdoso, digamos, o líneas de retención o cadenas de retención, que son las que cuelgan, que tienen varios de esos elementos enganchados uno con otro para soportar la línea. Ahí venimos a esto que es importante, el cuarzo fundido. Esto hay que leer sus propiedades y uso, sí o sí, porque es un material fundamental. Y fíjense, vamos a leer un poquito para que sepan lo que es el cuarzo, aquel que no lo sabe. El cuarzo es una variedad de sílice que presenta en la naturaleza en forma de cristal hexagonal, los cuales son generalmente incoloros y transparentes, aunque algunas veces se presentan coloreados. Este material puede fundir a 1700 grados centígrados, obteniéndose una masa limpia, translúcida y brillante, que constituye un aislante eléctrico de cualidades excepcionales y una resistencia al calor mayor que cualquier otro material conocido hasta el momento. Fíjense esto, ojo con el cuarzo, las propiedades. Es químicamente muy estable, no absorbe agua, no es atacado por los disolventes ni por los ácidos, excepto el fluorhídrico. Es atacado muy lentamente por los álcalis concentrados. Es mecánicamente muy resistente, fuerte, muy resistente a las bruscas variaciones de temperatura, a causa de su pequeño coeficiente de dilatación, y además presenta la siguiente ventaja. Esto hay que conocer del cuarzo porque es lo que ustedes ven en los populares hornos eléctricos que hoy existen y que primero fueron estufas eléctricas hace ya más de 10, 15 o 20 años, mal no recuerdo, que la estufa allá por los años 80 creo que eran todavía de los alambres, de alambres de conductor eléctrico especiales para ponerse incandescente, no destruirse, no oxidarse al aire libre, digamos, porque estaban soportados por estos cerámicos porosos, pero que eso irradiaban calor. Bueno, eso ya no existe más, prácticamente han sido reemplazados por esas velas de cuarzo que se convirtieron en los nuevos tipos de estufas, horizontales, verticales y qué sé yo. Y bueno, de ahí pasaron a formar los hornos eléctricos y quién sabe cuánta otra cosa más con el tiempo. Así que miren lo importante que es el cuarzo. El elemento conductor va adentro, porque el cuarzo es un aislante. Está forrado, de alguna manera, el aislante está fundido, digamos, fundido sobre el elemento conductor, que son las velas famosas, que producen el calor. Entonces, miren lo importante y la aplicación importante. Y además,
es lo mejor que existe, digamos, en cuanto a la temperatura actualmente. Entonces miren la importancia de este elemento denominado cuarzo, que es óxido de silicio puro. Así es un producto, óxido de silicio puro, porque hay óxido de silicio, pero que están contaminados, que sería la arena común, digamos. Bueno, y acá tiene una serie de propiedades. Se pueden preparar piezas de cualquier tamaño, de estructura uniforme. El proceso de elaboración implica solamente una operación muy corta de duración. Tanto el calentamiento como el enfriamiento puede efectuarse muy rápidamente. No es necesario vitrificarlo, pues el material ya es completamente vitrio y no necesita esmalte de ninguna clase. El calor de un arco que se extiende sobre su superficie no lo hace conductor ni lo astilla. Es totalmente antihigroscópico, no sobre humedad. Se lo puede dar un espesor suficiente para hacer la prueba de perforaciones para cualquier tensión eléctrica que se desee. Puede obtenerse en barra, bloque, tubo y otra forma. Puede esmerilarse, o sea, y cerrarse fácilmente con cierre circular, ya que no se agrieta con facilidad. O sea, puede mecanizarse con determinados tipos de herramienta. Fíjense las propiedades bárbaras que tiene. Tiene una temperatura máxima de servicio de 1000 grados centígrados, sí, superior a cualquier otro material antes. Para el servicio de alta temperatura puede ser mantenido puro, porque las trazas de sales metales hacen punto de fusión y puede ser causa de rotura en las piezas de cuarzo. El cuarzo fundido se emplea sobre todo en la técnica de alta frecuencia por su gran resistividad y factor de pérdida, bajo factor de pérdida, en armazones de bobina de autoinducción y transformadores, etc. El principal inconveniente del cuarzo fundido es que resulta excesivamente caro, por lo cual en casi todas las aplicaciones se le sustituye por la sílice fundida, es decir, arena fundida, obtenida por fusión de arena en un horno eléctrico y prensado posteriormente en molde de grafito. Este material tiene propiedades semejantes a la del cuarzo fundido, aunque no es tan resistente a la alta temperatura a causa de contener trazos de sales metálicas. Resumen de lo explicado. Bueno, después de esto aparecen algunas explicaciones al vidrio que hay que saber. Esmalte vitrio, que es un esmalte, ahí lo explica. Fibra de tejido de vidrio, fibra de nebra, fibra continua, cómo se fabrica. Material estratificado a base de vidrio, eso también hay que leer. Suncho de fibra de vidrio, que son, así como el nombre lo indica, como un suncho plástico, como un suncho metálico, digamos, que se hacen de, evidentemente, de fibra de vidrio. Primero hay que hacer la fibra, los hilos, producir eso. Lógicamente que se funde el vidrio adecuado para eso y luego se le hace pasar por pequeños orificios donde se obtiene y se arrollan en bobinas, se hace todo el proceso y luego con ese vidrio se puede hacer tela, se puede hacer los sunchos. Lo único que el vidrio en gran medida ya, igual que como la lana de vidrio, ya está prohibida, digamos, pero en algunas aplicaciones el vidrio todavía se sigue utilizando en esta forma, como espaguetis en donde hay altas temperaturas, ya que resiste alta temperatura, o para sunchado de bobinados de máquinas eléctricas de alta velocidad y todas esas cosas, a pesar de que también ya los polímeros nos van entregando materiales que ya empiezan a resistir alta temperatura de acuerdo a cómo lo hagan y los mezclen, digamos, y los fabriquen. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. No sé si ya está pasandín por ahí, pero por hoy termina la clase. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo esto que vimos, ahí se terminó cerámico. Bien resumidito, ustedes lo que tienen que hacer es repasar en función de esto que estuvimos viendo y fijar la comprensión, digamos, el entendimiento en los conceptos más importantes que siempre van a ser usos y aplicaciones. Y no confundir las cosas. Usos y aplicaciones de cada uno de estos materiales. Y por ahí si les interesa algo en particular lo pueden leer si tienen tiempo, digamos. Pero es así como hemos visto, digamos, lo que concierne a esta parte, digamos. Si no se hace demasiado extenso y no hay razón, digamos, no hay razón. Que debemos dejar para los químicos el conocimiento más profundo, digamos, de la constitución propia y todas esas cosas, que lógicamente va a tener que ver con su propiedad y todo eso. Las propiedades tienen que ver con su composición química, cómo está formado, todas las cosas que lo compone, como todos los materiales, digamos. Nosotros de igual manera nos interesa sus propiedades y uso, que es lo que queremos conocer. De última, si en algún momento nos interesa saber su estructura química y entender químicamente
cómo se forman y las reacciones que hay que hacer y qué sé yo, y lo podemos leer porque hay información bastante por todos lados sobre los temas. Bueno chicos, acá los dejo y la semana que viene tengo entendido que hay examen sin clases, digamos, así que de ahí pasamos ya a la semana posterior y ahí por ahí vamos a programar ese examen, ese primer parcial. Así que les recomiendo, si no tienen para rendir nada, son de segundo año, no sé si tendrán o no, pero que vayan preparando, repasando todos estos temas que hemos visto para hacer el parcial. Pero como les repito, es conceptualmente y entendiendo cada parte más importante de los temas que hasta ahora hemos visto. Y después de los exámenes la semana que viene veremos, digamos, qué fecha le asignamos. Probablemente tengamos una clase más, que bueno, ahí quedaría lo que es el astómero, que lo dejamos a propósito, en todo caso. Y para programar ese examen, que le había dicho va a ser un fin de semana, un sábado, medio a última hora, no digo, pero 8, 9, la hora más conveniente para todos ustedes. ¿Nos estamos viendo? Dale, profe, nos vemos. Pasandín que ocupe la clase, no sé si anda por ahí o no, pero bueno, él se hace cargo solo, así que nos estaremos viendo. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.